déjame hacer pasar a Carolina y escuchamos a Irma en presencia de Carolina para, pues, conocer qué es lo que puede hacer legalmente Esther para, pues, no sé, modificar el testamento, pedir una revisión de testamento. Adelante, Carolina. Yo no sabía que el papá de mis hijos era casado. Cuando lo supe, no me importó porque yo ya estaba muy enamorada. A su lado nunca nos faltó nada. Yo no tengo la culpa de que a mis hijos les haya dejado un departamento a cada uno. Lo que no me parece es que su mujer se la pase buscando la manera de quitarles a mis hijos su herencia. Quiero que esa mujer entienda que ni volviendo a nacer el difunto se va a salir con la suya. Qué líos. Carolina, te pregunto como mujer, como madre, ¿cómo pudiste? O sea, porque se tiene que tener un hígado bien grande para cuando te enteraste que estaba casado, porque yo sé que te involucraste con él cuando eras menor de edad, tenías 17, te embarazas. Y cuando nace tu primera hija, que tiene la misma edad que el mayor de Esther, 27 años, es cuando te enteras que está casado. Pero tuviste más. Sí. Y entonces, ¿cómo pudiste? O sea, ¿qué esperabas realmente Pues de él? mira, Rocío, la verdad es que cuando yo lo conocí a él, yo no sabía que él estaba casado. Después me entero, obviamente, pero pues la verdad es que yo estaba muy enamorada de él. Entonces, pues Aunque por estuviera eso, casado. sí, por eso yo decidí seguir con él. Y tener tantos hijos. Sí. Bueno, y ahora hay la bronca del testamento, Irma. ¿Puede hacer algo Esther realmente? ¿Sí puede? Sí. Yo pensé que no. Es que aquí hay una clave que acaba de señalar Esther, que justo se lo iba a preguntar, y es que están casados por sociedad conyugal. Bienes mancomunados. Cuando estás casado por sociedad conyugal, se entiende una copropiedad. Es decir, hay dos personas que son dueños de los bienes. Consecuentemente, si bien es cierto, el señor Juan determina su voluntad a través del testamento, no puede determinar sobre los bienes que no le son propios. La mitad de todos los bienes son de la señora Esther. Consecuentemente, él puede ir a dar su disposición testamentaria, pero en ese momento el notario no verifica que tengas tal propiedad. O sea, si tú vas y dices, le dejo a tal persona este bien, el notario así lo deja. Cuando se quiere ejecutar el testamento es cuando se tiene que acreditar la propiedad, porque incluso puede darse el caso que en el proceso, antes de que fallezcas, puedes vender algún bien que en ese momento te era propio, y cuando se ejecute ya no va a ser tuyo. En ese caso, cuando se quiere ejecutar el testamento, es decir, abrir la sucesión testamentaria, el juez va a pedir que se acredite. Cuando la señora Esther acredite que estaba casada por sociedad conyugal, ese testamento no va a poder ser ejecutado, porque al señor no le pertenecía el bien que está disponiendo, solo le pertenecía la mitad. Pero como está en copropiedad, pues tendrá en ese momento que darse vista a la señora Esther como copropietaria para que ella determine si esa mitad está dispuesta a dejárselas en el testamento, o se chocará y se dirá no, porque yo tengo algo que se llama derecho del tanto. Es decir, si lo quieren vender o lo quieren sacar del patrimonio, a mí me tienen que decir primero si yo lo quiero adquirir. Y si lo quiero adquirir, no puedes deshacerte de él, porque yo tengo derecho por ser dueña a la mitad de ese bien. Ahora, obviamente lo tendría que acreditar con el acta de matrimonio. Nada más. Y ¿Sí? se acabó. Sí, no necesita nada más. ¿Y se evaluarían todas las propiedades? Sí. Para entonces repartirlo a la mitad. Sí, sí, y se le tendría que dar, te digo nuevamente, el derecho del tanto para que la señora Esther diga, este bien vale 100,000 pesos, 50 son del señor Juan, ¿tú quieres comprar este bien? ¿Sí? Entonces te lo adquiero, tú te lo quedas, y esos 50,000 pesos son los que se le entregan a quien él dispuso que se le dieran su mitad de sus bienes. Aunque Ahora, no lo haya dispuesto así, perdón. Ok, no, perdón yo. ¿Tú ya se le dio lectura al testamento? Sí, porque ¿Cuándo? fue un testamento abierto. Bueno, lectura tal cual no, porque fue un testamento abierto, pero sí ya se hizo el juicio para darle vista al juez, algo así. En ese proceso estamos. ¿Pero presentaste tú el acta de matrimonio? Sí. ¿Y qué dijo el las juez? actas de... Bueno, yo entiendo que el punto del juez fue que si yo aceptaba la herencia. Y porque... O sea, que si tú aceptabas lo que Juan dispuso, cómo él lo repartió. ¿Y tú qué dijiste?
Bueno, es que no me lo explicaron así de esa manera. A mí me explicaron que si yo aceptaba la herencia, ¿no? ¿Qué te había dejado? Su expresa voluntad. Pero una palabra, albacea, ajá. Entonces, y así, por ejemplo, que si aceptaba la casa, que es en donde vivimos. ¿Tú tienes abogado? Tuve, pero ya no tuve economía para continuar con el proceso. Pues necesitas asesoría, mujer, y hay abogados de oficio que te pueden ayudar, porque, o sea, no es extraño no entender la ley, más bien se vale mucho siempre estar acompañado de un abogado porque ellos tienen la preparación al dedillo. Ahora, ya... Me sacaron muchísimo dinero y no se logró nada. No pues se eso hizo no nada. se logró nada, me parece muy extraño, ¿no? Es que seguramente solamente abrieron la sucesión, pero la sucesión, el juicio son cuatro instancias. Entonces, con lo que dice la señora, seguramente llegaron únicamente a la primera, que es donde nombran herederos y tiene que haber una aceptación de cargo de albacea. Ahí nada más a quien el testador señala, van, se presentan, dicen sí soy heredero y sí acepta el cargo, pero nada más no no se abre la segunda sección. Seguramente se quedaron en esa y una vez que abran las otras 3 secciones es cuando el juez empieza a decir que hagan inventario, avalúo, y ahí se exhiben los documentos y ahí con eso pues la señora va a poder acreditar que el señor no podía testar luego que estaba casado por sociedad conyugal. Entonces estás a tiempo. Estás a tiempo. Sí, está a claro, tiempo. sí. Ok, ahora, Carolina. Pues lo que hizo Juan es injusto. Desde el inicio, ¿no? Pues yo no lo veo injusto. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también son sus hijos. Pero y a ver, ¿y si hubiera sido al revés? Si a tus hijos no le hubiera dejado nada a pesar de que lo reconoció y le hubiera dejado todos los hijos de Esther, ¿qué hubiera pasado? ¿Se te hubiera hecho justo? Pues no se me hubiera hecho justo, Pues pero no me hubiera entonces- puesto a pelear como ella. No se le haría- Ella A ver, va- eso sí está mal. A ver, Esther, eso sí está muy mal. El hecho de que tú vayas y pelees, literal, pelee con Carolina, con los hijos, e intentes cobrar rentas de esos departamentos, eso sí está mal y no es correcto ni es conveniente para ti, porque todas las que tienes por ganar las puedes perder, porque en algún momento puede existir más violencia todavía, que ya existe, ¿no? Porque sí está violentando y sí, pues se está poniendo hasta en riesgo. Y todo esto lo está haciendo porque está siendo presionada por el hijo mayor. Porque el hijo mayor está violento, está exigiendo, la está culpando, la está haciendo responsable y Esther está desesperada tratando de solucionar esa parte, ¿correcto? ¿De qué manera? Pero eso estás mal. O sea, no debes solucionarlo así. Tienes que esperar a que el juez determine o que haga el segundo llamado y entonces sí, vaciar toda la información para que se haga la repartición de los bienes conforme a lo que corresponde por ley, porque tú Pues sí, eras su porque esposa hasta el final. No, y aparte fue un patrimonio que los dos generamos. Ese es el punto. O sea, no nada más ese punto que lo vas a expresar ante un juez, sino además con un acta de matrimonio, que es lo que más vale. Ese documento es el que más vale. Pues sí, porque aparte Ahí vas a demostrar. durante todo el matrimonio, obviamente al principio hubo carencias, pero empezamos a hacer un patrimonio, ¿no? Pensando en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, no en la comunidad. Así es. Y Ahora, que hubiera alguna arribista que quisiera engendrar hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo, engendrar hijos para tras ver hijos, de qué... no. te de qué- recuerdo que también participó Ah, Juan. no, claro, pero... Claro. Entonces, es una mujer. Aparte no de fue una hijos. blanca Esther, palomita. Es una con nuestra mujer. intención. Es una mujer y a las dos las invito a no atacarse, porque nos vemos bien mal y porque además recuerda que para que un embarazo se dé se necesitan 2 personas. Y Pero aquí, tantos, uno, lo has dicho, uno, 4, ¿dónde estuvo la conciencia ya fue de Juan negocio, también? ¿o qué pasó? No lo sé. Por si fuera poco la pena y pues el impacto tan grande de pues, que tu marido se vaya, no, que es algo que se espera, pero bueno. Y además el día de tu cumpleaños. Sí, fíjate que estaba tan grave, la doctora me dijo, ¿sabe qué? Lo vamos a preparar para que usted lo pueda llevar a su casa porque
pues no tiene caso que lo sigamos teniendo aquí, ya no hay nada que hacer. Y lo llevaron a la casa. Fue como, o sea, desde diciembre lo desahuciaron y en enero, a finales de enero, lo llevan a la casa. Y me dijeron, ya no se preocupe, va a suceder tal. Te preparaste. Y puede ocurrir en 3 horas, en la madrugada, al otro día. Pues el señor llegó a la casa y todavía esos días. O sea, duró más tiempo. Duró hasta el 11 de febrero, que fue el día de mi cumpleaños. Y todavía en el transcurso de esos días se recuperó muchísimo. Yo hablé con mis hijos, ahora sí, ya es lo último. Díganle a su papá todo lo que le quieran decir, despídanse. ¿Hablaron con él? Sí, todo el tiempo. Todo el ¿Y tiempo entonces por qué fue... se quedó con tantas cosas tu hijo mayor? Pues, de hecho, justo antes de que lo dieran de alta a su papá, él ya no vivía en la casa porque mi esposo lo había corrido, justo por Sí, la lo situación. desconoció y de las drogas. Por y la todo ese situación de sus adicciones, Y le robó. le robaba dinero, mucho dinero. Y pues mi esposo se dio cuenta que fueron varias ocasiones, no solo una. Y ¿Pero pues, se perdonaron? Sí. Sí, yo busqué a mi hijo porque yo ya pensaba en mi hijo, ya en mi esposo, ya. Yo pensaba en mi hijo que, pues, cerrara el ciclo con su papá bien, ¿no? Que mi hijo después no tuviera el remordimiento de Le pude haber hecho no algo. hablé y no. con mi papá, no le pedí perdón, no me perdonó mi papá, ¿no? Lo busqué, lo localicé, lo encontré, regresó Y se despidieron. y ya. ¿Nunca te habló de Carolina? Mi esposo no. No. ¿Ni sospechabas de Carolina? No. ¿Que tuviera ahí más hijos? No, yo sabía que había tenido muchísimas mujeres, ¿no? Yo por eso llegó un momento que dije, ya, hasta aquí fue todo lo que sucedió. Oye, ¿quién es Florinda? ¿Es amiga tuya? Sí, Es amiga tuya. Porque tenemos un bite, Chimi, ¿no me lo pones? Ella estaba en el funeral cuando llegó Carolina. Sí, nos estaba acompañando. A ver. Es que no inventes, imagínate, estábamos ahí en el funeral de Juan y de a momento llega esta mujer y nos se presenta como la esposa. Y nos quedamos atónitos todos porque decíamos, híjole, la mujer ideal, la familia ideal, y de a momento llega esta tipa también. O sea, no, nos quedamos todos súper sorprendidos ahí. No. Pues sí. O sea, sí fue así como que... ¿Y luego qué va a pasar? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te avisó? Un trabajador de él fue Ajá. el que me avisa que él había fallecido. Entonces yo les doy la noticia a mis hijos de que su papá había fallecido. O sea, en el trabajo sí sabían. Sí, sabían. Ajá. La única que no Entonces, estaba enterada era Esther. No. Ajá. O sea, tú sí sabías de Esther. Sí, yo sí sabía. Y sabías de que- sus hijos. Que él estaba así. Después, obviamente, me enteré. Ujú. Ajá. Y aún así tuviste 4. Sí. ¿Y de dónde agarraste valor para llegar al funeral? Pues de ver también que la necesidad de mis hijos tenían que ver a su papá, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, pues él se fue de su vida durante 7 años. O sea, ellos... Pero ¿por qué no lo buscaste? O sea, pues, esa parte no la entiendo. A ver, Esther se hizo cargo todo el tiempo de él. Y los últimos 7 años aún más, ¿no? Por las diálisis y demás. Pero ¿por qué se separaron los hijos del papá? O sea, ¿por qué los hijos no buscaron a su papá? ¿Ellos no supieron que estaba enfermo? ¿O seguían comunicándose? Pues por teléfono nada más se hablaban Pero por se teléfono. daban cuenta nada que más. estaba mal. ¿Y por qué no aparecieron en algún momento? Pues eso lo desconozco, no sé por qué ellos no... No, pero eres su mamá. ¿Cómo crees? Y aparte tienes 2 menores de edad, Sí, ¿no? 17 sí, pero y 15. como él ya no los mantenía, pues entonces... ¿No les pasaba No, manutención? ya no. ¿Desde hacía cuánto tiempo? Desde hace 7 años de cuando él se enfermó. Entonces la ¿Y que porque no los mantenía, tú no procurabas esa relación con su papá? Pues no. No, porque al final de cuentas yo me cansé, Rocío, porque obviamente él era muy infiel. ¿Pero de qué te cansas? A ver, De sus es que- infidelidades. A ver, porque... es que, Caro, ¿cuáles infidelidades? O sea, él le fue infiel a Esther, Claro. no a ti. Bueno, No, sí, también a pero mí. no. Sí, pero no.
Porque tenía muchas. Sí, muchas. Pero fue algo que tú permitiste. O sea, tú Por ya eso yo decidí conocías. dejarlo, por eso yo lo dejé, o sea, por eso yo lo dejé. Pero lo dejaste después de cuánto tiempo? Cuando ya no le sirvió, cuando ya le iba a generar. Cuando ya no te pasaba manutención. No era que no me pasara, pues yo decidí ya no dejarlo y pues por eso él ya no les daba a mis hijos. Pero fíjate, aquí también podría cambiar todo. Digo, si él estuviera vivo, no sé si ahora. Porque si los hijos no procuraron al papá en los últimos 7 años, pues aplica la ingratitud, ¿o no? Sí, sí. Aunque no esté vivo. Ajá, sí, pero no hacia los, o sea, los menores. Es que aquí hay dos aristas que Sí. acaban de decir. La primera es los menores, los niños, los que son menores de edad. 17 y 15. Ajá, ellos inclusive tienen derecho a que la sucesión, porque la sucesión hace una figura como ficticia, que es Sí. como si la persona que falleció siguiera disponiendo de sus bienes. Eso es la sucesión. Entonces, esa figura ficticia tiene que pagar alimentos a los menores. O sea, tiene que hacerlo. Entonces, ahí está el tema de que la sucesión va a tener que seguir proporcionando alimentos porque no se pueden dejar a la deriva a los menores, aun cuando haya fallecido, Ok. llamarlo el deudor alimentario o el obligado alimentario. Como tiene bienes, los bienes sirven, obviamente no en su totalidad, Para agarrar una pizcachita de ahí. y de ahí se tendrá que seguir dando a los menores hasta que terminen su educación, como ya lo sabemos. Todos los menores. Y eso se hace justamente para procurar que no queden expuestos cuando alguien fallece y tiene bienes. Si no tiene bienes, pues aunque queramos, ¿verdad? Ahí no hay manera. Oye, pero Irma, sí perdón, se puede. perdón por interrumpir, pero es que, o sea, se me vino ahorita la idea, dije, bueno, entonces se tendría que vender todo y nadie puede disponer de nada O, hasta que se terminen de ajá, pagar los estudios de los menores. Sí, o comprometerse en este caso, por ejemplo, Ajá. a los que son herederos tendrán que adquirir el compromiso ante un juez, no de buena Sí, fe. sí, sí. El que tendrán que proporcionar, el juez te va a poner un ejemplo, va a determinar 3,500 pesos mensuales para cada persona, ¿no? Para cada niño. Ellos tendrán que comprometerse a cubrir hasta en tanto terminen sus estudios o se emancipen o dejen de trabajar o ya sean suficientes, pero si subsiste la obligación alimentaria, ellos tienen que comprometerse a cubrir esos alimentos y garantizarlos. Ok, en este caso también va incluido Mario, Sí. que es el mayor, Sí. que además es violento. Sí, obviamente él ya no tiene derecho a estos alimentos. No, pero Eso sí ya a la no. masa hereditaria. Sí, pero es que te digo, quien realmente tiene derecho porque era la mitad dueña, solamente es Esther. Esther, Todo no, lo demás no lo sé. queda intocado. ¿En qué sentido? En decir, él ya destinó a quién dejarle su mitad, Ok. ¿no? Por dividirlo de alguna O forma sea que para de que todo se la entienda. mitad es para Esther y de ahí... Todo. De ahí a la señora Esther, pues ya le dejó una casa completa. Esa ya no va a entrar. Ok. ¿No? Le dejó el local, pues ese tampoco va a entrar. Pero los bienes que le dejó a los hijos, Los a los 4 otros departamentos. hijos, esos, la mitad van a ser de la señora Esther. Ok. Si ella quiere comprar la otra mitad, tendrán que entregárselos y ella pagar esa mitad. Ok,